Hola, ¿qué tal, querida familia del canal En Defensa de mi Fe? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien por la gracia del Señor. Hoy traigo un mensaje que me apasiona, en el cual creo de todo corazón. Sin embargo, sé que es una interpretación alternativa, no es una interpretación popular y común, y respeto plenamente, completamente, a las personas que interpretan diferente. Sin embargo, si se van a quedar escuchando este mensaje, es probable o posible que se puedan ofender, porque voy a hablar del carácter de Dios como lo veo revelado en la Biblia, pero más específicamente como lo veo revelado en Cristo. Bienvenidos, bienvenidas. Dice Jeremías, capítulo 9, verso 23 al 24. Así dijo el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. A Dios le agrada que nos gocemos, que estemos felices, que encontremos paz y regocijo. Pero lo que más le agrada es que encontremos ese gozo, esa alegría, ese regocijo en Él, no en las cosas pasajeras que nos pueda ofrecer este mundo. Hay cosas que son loables, por ejemplo, la riqueza bien habida. Cuando alguien es rico porque ha trabajado duro, porque es disciplinado, porque se ha esforzado, porque ha usado bien su tiempo y por esto ha conseguido riqueza, eso no está mal. Pero Dios le dice al rico que ha conseguido bien su riqueza: no te alabes en tu riqueza. ¿Sabes por qué? Porque la riqueza terrenal se acaba con la vida terrenal. Pero también la sabiduría. Hay personas que viven para estudiar, que viven para investigar, para leer, que se levantan temprano para leer la Biblia, para investigar temas profundos y que conocen de todos los temas que son relevantes para este tiempo. Sin embargo, Dios les dice a ellos: no se alaben en su sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría humana, por más profunda que sea, es superficial comparada con la sabiduría del Todopoderoso, y la sabiduría humana no le otorga al hombre la salvación, ni siquiera un mérito para que alcance vida eterna. El único que le da vida eterna al ser humano es Cristo, los méritos de Cristo, la obra de Cristo. La salvación es por pura gracia. Nuestra sabiduría o tu sabiduría no le va a agregar un palmo a la estatura que necesitas para encontrar salvación. La estatura que tú y yo necesitamos para encontrar salvación no la podemos alcanzar, pero Cristo la alcanzó y nos la otorga de manera gratuita. No te alabes en tu valentía, no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu riqueza, dice el Señor en esta oportunidad a todos nosotros. Sin embargo, dice algo como un desafío. Si has de alabarte, hay algo con lo que te puedes alabar: en entenderme y en conocerme, que yo soy el Eterno, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra. Cuando entiendas mi carácter, cuando entiendas lo que yo soy, cuando entiendas mi justicia, mi juicio, mi misericordia, te podrás alabar. Pero ¿sabes por qué el Señor te dice y me dice esto? Porque Él sabe que cuando conozcamos quién es Él, cómo es Él, su proyecto, su plan, su propósito para toda su creación, no osaremos alabarnos, porque no nos quedará en nuestro corazón un espacio en donde podamos alabarnos a nosotros mismos. Al comprender su justicia, al comprender su juicio, al comprender su misericordia, solo podremos decir: a Dios sea la gloria. No me puedo alabar porque no tengo ningún mérito, ninguna sabiduría, ninguna riqueza,
ninguna valentía que sea suficiente para decir yo también merezco alabanza. Solo Dios merece la alabanza, y cuando lo conocemos como Él es, como Él se ha revelado, no nos queda a nosotros otra opción que darle honra y gloria y alabanza solamente a Él, porque Él la merece. Cuando somos conscientes de su grandeza, de su poder, de su gran amor, solo queremos alabarlo a Él, exaltarlo a Él y rendirle toda nuestra vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Algunos estudiosos afirman que Dios, por ser Dios, no puede ser definido, no tiene nombre, no tiene un carácter, porque los que tienen carácter son las criaturas, dicen estos estudiosos, y se les respeta esa perspectiva. Sin embargo, podemos hablar del nombre de Dios porque Él quiso revelarse a nosotros o a la raza humana a través de su nombre, el Eterno, el YHWH, el que es, el que era y el que ha de venir. Y en el Nuevo Testamento dejó escrito a través de los apóstoles, en el testimonio de los apóstoles, que hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, un solo nombre delante del cual se debe doblar toda rodilla, un solo nombre al cual toda lengua debe confesar, y ese nombre es el nombre de Cristo. Y todos sabemos que en el pueblo hebreo el nombre es sinónimo de carácter o de características. Es un distintivo especial que expresa las características de la persona que lo posee. La palabra carácter proviene del latín character, que a su vez deriva del griego caracter, que significa marca o sello distintivo. Originalmente el término se usaba para referirse a la marca que se hacía en el ganado o en las monedas para identificar su procedencia o su valor. En el sentido actual, la palabra carácter se refiere a las cualidades y a los rasgos distintivos que definen a una persona, a una cosa o a un grupo. Se utiliza para describir la forma en que alguien actúa, piensa o siente, y puede referirse a aspectos como la personalidad, la moralidad o la actitud. Si queremos saber cómo es el carácter de Dios, debemos escucharlo hablar. Y cuando Dios habla, todo lo que dice es ley. Por lo tanto, si queremos conocer el carácter de Dios, debemos mirar la ley de Dios. Sin embargo, la ley de Dios, en su mayor presentación, no son las 2 tablas de los 10 mandamientos. Es la encarnación de Cristo. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Debemos mirar a Cristo para saber cómo es Dios. Por eso cuando Pedro dijo en el monte de la transfiguración, hagamos 3 tabernáculos o 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Cristo, una voz del cielo, la voz del Padre, le dijo o les dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, puede estar Elías presente, puede estar Moisés presente, podemos tener el Antiguo Testamento a nuestra disposición y eso está bien, pero a quien debemos oír no es a Moisés y a Elías, no es a la ley y a los profetas, que son importantes. Sin embargo, debemos oír. Es la voz de Dios, encarnada. El Verbo se hizo carne, para que nosotros pudiéramos oír el pensamiento del Señor, hecho carne, hecho audible, hecho palpable a través de Cristo. Y a través de Cristo pudiéramos saber qué quiere Dios de nuestra vida, qué quiere Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su plan para nosotros? Cuando miras a Cristo, cuando miramos a Cristo, cuando lo escuchamos hablar, cuando escuchamos la voz de Dios en Cristo, entonces encontramos la revelación del carácter de Dios, encontramos el plan divino para cada vida, para cada persona. Y yo digo gloria a Dios por su gran amor. Gloria a Dios por su comunicación clara, poderosa y contundente a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo.
¿Quieres escuchar a Dios? Escucha a Cristo. ¿Quieres que Dios te abrace? Déjate abrazar por Cristo el Señor, la voz de Dios entre nosotros. Oh, mis hermanos, nuestro enfoque no debe ser la ley y los profetas. Nuestro enfoque debe ser Cristo, porque Cristo es la ley y los profetas hecho carne. Todo lo que tú puedas aprender de lo que dijo Moisés y de lo que enseñaron los profetas encabezados por Elías, lo aprenderás mejor y más fácil con Jesús. Es más, Él interpretó la ley y nos dijo que si queremos cumplir toda la ley del Antiguo Testamento, solo debemos hacer lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En el tiempo del Señor Jesucristo, muchas personas se sentían perdidas porque no comprendían y no sabían cómo llevar a cabo tantas normas, tantos mandamientos escritos en la ley y los profetas. Y los fariseos no ayudaban a la gente porque además de lo que estaba escrito en el Pentateuco y en los profetas, ellos tomaban cada mandamiento, como por ejemplo el sábado, y sacaban y aumentaban miles de leyes o normas con respecto a ese solo mandamiento. Cristo, en vez de venir a traer más mandamientos de los que ya existían, resumió toda la ley y los profetas en un sencillo mandamiento: debes hacer con los demás lo que tú quieras que ellos hagan contigo. Y alguien podría decir, ok, eso es muy fácil. Sin embargo, no es cierto. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, egoísta, vanidosa, llena de resentimiento, llena de oscuridad, abomina el principio del amor. El amor no nace con nosotros. Nosotros no producimos amor. El amor es de Dios. Y para poder hacer a los demás lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, primero debemos recibir a Cristo. Primero debemos nacer de nuevo, tener una naturaleza como la de Cristo. Esa naturaleza es otorgada por la fe. Y entonces cuando recibimos a Cristo como Salvador y como Señor, el Señor levanta en nosotros su trono. Viene a habitar con nosotros a través del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu se comienza a manifestar en nuestra vida. Y es allí cuando podemos amar al prójimo como el Señor espera que lo hagamos. Sin embargo, no lo haremos de manera perfecta instantáneamente. Será un proceso. Será una lucha constante contra nuestro ego, contra nuestro yo, contra nuestra oscuridad, contra nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, vanidosa y caída. Sin embargo, el Señor toma en cuenta para nuestra salvación no nuestro esfuerzo, no nuestra santificación, no nuestra perfección al mirarlo a Él, porque es una perfección progresiva. Todos los días iremos venciendo, creciendo, aumentando la fe, aumentando nuestra relación con Dios, y en la medida en que se aumenta nuestra relación con Dios y nuestra visión de su amor, vamos desarrollando en nuestra vida el fruto del Espíritu, no por nuestra fuerza, sino como resultado de esa relación entre Dios y el hombre. Sin embargo, Dios toma en cuenta para nuestra salvación es la perfección de Cristo, las obras de Cristo. La salvación nuestra es por la fe, pero hay obras que Dios recibe. No son las tuyas, no son las mías, son las perfectas obras de Cristo. Por eso el cristiano es justificado por la fe, pero juzgado por las obras. Pero no tus obras, no las mías, las obras de Cristo, que nos son acreditadas, que nos son imputadas, de tal manera que el Padre ve las obras tuyas y mías como perfectas, porque son las obras de Cristo el Señor. En Mateo 7:12 encontramos el resumen de la ley y los profetas. Sin embargo, no nos engañemos. Nuestra naturaleza pecaminosa, como ya lo dijimos, no quiere cumplir ni puede cumplir este mandamiento esencial: hacer con los demás como nosotros queremos que ellos hagan con nosotros.
Es un mandamiento que tiene un fundamento puro y santo en el amor. Es un mandamiento desinteresado que no nace en nuestros corazones. Este es un principio tan bello y tan sublime que nuestra naturaleza pecaminosa lo aborrece. De todas las formas quedamos condenados por la ley de Dios como desobedientes a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. La ley nos muestra lo que Dios quiere de nosotros y a la vez nos dice: nunca has alcanzado ese ideal y ese nivel. Justo ahí aparece Cristo para decirnos: soy tu Salvador, soy tu Redentor, te amo y quiero salvarte. Si lo aceptas o si lo aceptamos, Él nos recibe como suyos y nos da su manto de justicia, llenándonos con su Espíritu Santo y produciendo en nosotros el fruto del amor. La ley o las leyes demuestran el carácter de quien las manda. Cuando el Señor proclamó su ley, lo hizo con su voz y la escribió con su dedo. Eso expresa lo que hay en su corazón. Y Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Dios habló su ley, expresó su carácter, expresó lo que quería que nosotros supiéramos que Él es. Sin embargo, la ley del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento es una ley sombra. Es una ley que habla de una ley superior que había de venir en el futuro. Esa ley superior y esa ley que no es sombra, sino que es luz, es Cristo, el Señor. Cristo es la ley en todo su esplendor. Por eso, si queremos saber quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere de nosotros, qué planes tiene para nosotros, no debemos mirar la ley de Moisés. Esa ley que estaba compuesta por una cantidad de normas, de estatutos y de mandamientos. Podemos y debemos mirar la ley que es luz, y esa ley que es luz es Cristo. En Cristo están todos los principios esenciales que estaban en la ley de Moisés, pero desarrollados, pero presentados en su máximo esplendor. Por eso, si queremos saber el carácter de Dios, o el carácter que Él nos ha dado a conocer sobre sí mismo, debemos ver a Cristo, escuchar a Cristo, y entonces conoceremos al Señor. Y se cumplirá lo que Él nos dice: alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy el Eterno, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Cristo es la expresión de la justicia, del juicio y de la misericordia de Dios. Míralo a Él, escúchalo a Él. Vuélvete o volvámonos cristocéntricos y no moiséscéntricos, eliacéntricos o leycéntricos. Hay personas que hablan tanto de la ley que no les queda tiempo de hablar de Cristo. Quieren vivir la ley, pero sin Cristo no lo podrán hacer nunca. Taparán un hueco, pero abrirán otro, porque no tienen la naturaleza que la ley requiere que tengan para que vivan de acuerdo a ella. Cristo es el camino. Cristo es la solución. Cristo es la expresión del carácter del Padre en su máximo esplendor. Ven a los pies de Cristo. Ven a escuchar a Cristo. Ven a enamorarte de Cristo. No tanto de la ley, sino de Cristo, de quien habla la ley y de quien hablan los profetas. En el Antiguo Pacto, muchos, usando la ley, llegaron a la conclusión de que debían matar a los violadores de la ley, a los violadores del pacto. Pero Cristo, que es la ley hecha carne, mostró lo que la ley hace con los pecadores. Mostró que si en el Antiguo Pacto hubieran interpretado la ley como debían hacerlo, no hubieran matado a nadie por no obedecer la ley, porque lo que la ley busca es librar al pecador de la muerte que trae el pecado. La ley no quiere traer muerte sobre el pecador, quiere traer vida, liberación y sanidad, pero la ley sin Cristo no puede hacerlo. La ley sin Cristo no sana, la ley sin Cristo no liberta,
La ley sin Cristo no provee el camino. Solo la ley en Cristo cumple su propósito. Y Cristo es esa ley hecha carne. Cristo, que es la ley hecha carne, nos mostró lo que la ley hace cuando está unida a la misericordia. No matar a los transgresores, no matar a los que la quebrantan, sino perdonarlos, sino proveerles gracia que no se merecen. Y es ahí cuando la gracia cobra significado, cuando quien la recibe se da cuenta de que no la merece. ¿Qué hicieron con Cristo, que es la ley hecha carne? Lo clavaron en la cruz. Cristo, la ley hecha carne, fue clavado en la cruz, fue quebrantado, fue escupido, fue burlado, fue maltratado. Declararon maldiciones sobre él, y él, en vez de decir, como han quebrantado la ley, como se han burlado de la ley, como la han escupido, entonces descienda fuego del cielo si yo soy un siervo de Dios. Así lo dijo Elías, y descendió fuego del cielo, según ese relato bíblico. Pero Jesús, que tenía la autoridad plena para decir esto, no dijo eso. El fuego de Jesús no es para consumir a los malvados que lo están vejando, que lo están humillando, que lo están quebrantando. El fuego de Jesús es para perdonar. El fuego de Jesús incomoda y atormenta porque el pecador se pregunta, ¿por qué me da amor cuando yo le estoy dando odio y maltrato? Y eso lo atormenta, lo avergüenza. Coloca sobre sus cabezas tizones encendidos del altar de Dios, que no consumen al pecador, sino que lo convencen del gran amor de Dios y del gran pecado que tiene él como pecador. Eso es lo que hizo Jesús con los transgresores. Los perdonó, oró por ellos y les proveyó gracia. Gracia sobre gracia, y por eso el apóstol Juan puede decir, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Yo digo amén, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, el amor del Padre ha sido manifestado en Cristo, y el amor del Padre, como Cristo lo mostró, no es el autor de la muerte. Por más malo que sea el pecador, Dios no lo mata. Por más malo que sea el pecador, Dios lo quiere perdonar. Dios lo quiere abrazar y tiene la eternidad completa para esperar hasta que ese pecador entienda que el camino del pecado es muerte y que necesita un Salvador. Y ahí estará Cristo para decir, soy tu Salvador, cuando el pecador clame por ayuda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar este mensaje. Es la primera parte. La segunda parte la estaremos presentando próximamente. Hablaremos de lo que es la justicia de Dios. ¿Qué hace la justicia de Dios? ¿Qué quiere la justicia de Dios? ¿Y en quién se manifiesta la justicia de Dios? No te lo pierdas. Dios te bendiga.